Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Hay lugares donde la línea entre la vida y la muerte parece volverse más delgada. Los hospitales, acostumbrados al sufrimiento, la esperanza y las despedidas, guardan historias que muchos prefieren callar. Relatos que no aparecen en expedientes médicos ni en informes oficiales, pero que siguen circulando en voz baja entre médicos, enfermeras y pacientes. Se cuenta que algunas personas han despertado después de una operación complicada recordando perfectamente el rostro del doctor que las atendió. Un médico amable, sereno, capaz de transmitir calma incluso en los momentos más críticos. Lo escucharon decir que todo saldría bien, y así ocurrió. Sus vidas fueron salvadas, pero el desconcierto aparece después cuando intentan buscarlo para agradecerle. Nadie sabe de quién hablan. Su nombre no aparece en registros, nóminas ni listas del personal. No está de vacaciones, ni incapacitado, ni trasladado a otro centro. La explicación resulta mucho más inquietante. Ese médico murió hace años. Muchos intentan justificarlo como un efecto de los medicamentos, el estrés o la confusión causada por la enfermedad. Sin embargo, el ambiente cambia cuando el tema surge entre trabajadores del hospital. Algunos guardan silencio incómodo, otros desvían la conversación, y hay quienes simplemente prefieren marcharse sin responder. Tal vez lo hacen porque conocen historias similares. Con el paso del tiempo, distintos empleados aseguran haber visto figuras extrañas recorriendo pasillos, quirófanos y habitaciones durante la madrugada. Presencias que no parecen perdidas ni desorientadas. Algunas incluso interactúan con el personal, saludan, observan procedimientos o permanecen junto a pacientes que están a punto de morir. Para ciertos trabajadores sanitarios, hay turnos que jamás terminan. Un médico confesó que, después de muchos años ejerciendo, comenzó a notar sucesos imposibles de explicar. Según él, al principio resulta sencillo atribuir estas experiencias al cansancio o a la tensión emocional de los pacientes. Pero cuando los fenómenos también son vividos por doctores, enfermeras y auxiliares, la percepción cambia. Entonces entienden que, quizá, en los hospitales existen otros habitantes. En un hospital español cuyo nombre nunca fue revelado, varios empleados compartieron experiencias parecidas. Una enfermera relató que algunos compañeros veían luces extrañas o una especie de energía entrar en ciertas habitaciones. Lo más perturbador era que poco tiempo después, los pacientes de esos cuartos fallecían. Algunos interpretan esas apariciones como entidades que acompañan a quienes están cerca de morir, tal vez antiguos trabajadores que continúan ligados al lugar. Otros creen que se trata de advertencias, señales imposibles de comprender. Uno de los casos más aterradores ocurrió durante una guardia nocturna. Un anestesista subió de madrugada a buscar material para una emergencia y al entrar en un pasillo vacío, se encontró con una figura cubierta por una túnica oscura. No caminaba, flotaba. No tenía pies visibles. Más tarde describiría aquella visión como la propia muerte. Según contó, la entidad se lanzó hacia él repentinamente. Presa del pánico, huyó del lugar y jamás volvió a cruzar por ese corredor. No fue un hecho aislado. Otro médico prefería dormir en una habitación pequeña y deteriorada destinada a residentes, a pesar de tener acceso a una mucho más cómoda. Durante años nadie entendió la razón, hasta que finalmente confesó que había visto dentro de su habitación una figura femenina de cabello oscuro cubierta por una especie de velo translúcido. El misterio también alcanzó al doctor Pertierra. Una noche, mientras descansaba en una habitación del hospital, alguien comenzó a golpear y sacudir violentamente la puerta. Pensando que se trataba de una emergencia, abrió de inmediato. No había nadie. Los pasillos estaban vacíos. Las cámaras de seguridad no registraron movimiento alguno. Años después descubrió que situaciones idénticas habían sido reportadas en hospitales de otros países. Y entonces surgió la pregunta que todavía lo persigue. ¿Cómo puede desaparecer alguien en corredores largos y cerrados donde no existe lugar para ocultarse? Pero no todas las historias relacionadas con estas presencias parecen malignas. Algunos relatos hablan de entidades que, inexplicablemente, parecen ayudar a salvar vidas. Pertierra
Recordó el caso de un paciente diagnosticado con un tumor cervical considerado inoperable. Un día, aquel hombre aseguró que su hermano fallecido se le había aparecido para decirle que lograría curarse. Poco después, el tumor comenzó a responder de manera inesperada a la radioterapia. Contra todo pronóstico médico, se redujo lo suficiente para ser operado con éxito. Nadie pudo explicar cómo ocurrió. Otra experiencia fue vivida por un auxiliar de enfermería mientras atendía a una paciente junto a una compañera. Mientras aseaban a una mujer detrás de una cortina, alguien tocó suavemente la espalda del auxiliar. Pensó que había sido su compañera, pero era imposible. Estaba demasiado lejos. Tampoco podía haber sido la otra paciente, ya que apenas podía moverse. Entonces notaron que la cortina se había desplazado ligeramente. Al abrirla, descubrieron que la paciente estaba entrando en shock. Si hubieran tardado unos minutos más, probablemente habría muerto. La auxiliar nunca logró entender qué sucedió aquella noche, pero todavía está convencida de algo, alguien o algo las alertó para salvar aquella vida. Desde entonces, las historias comenzaron a acumularse como ecos imposibles de ignorar. Cada hospital parecía guardar sus propios secretos, como si los edificios absorbieran el dolor, el miedo y las últimas emociones de quienes pasaban por allí. Los trabajadores más veteranos rara vez hablaban del tema abiertamente. Aprendieron que, en ciertos lugares, era mejor no hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, durante las guardias nocturnas, cuando el cansancio se mezclaba con el silencio de los pasillos vacíos, siempre aparecía alguien dispuesto a contar una experiencia que no podía explicar. Una enfermera relató que durante varias madrugadas consecutivas veía a un anciano sentado en la sala de espera de oncología. Permanecía inmóvil, vestido con ropa antigua y observando el suelo. Nunca pedía ayuda, nunca hablaba. Lo extraño era que, al acercarse para atenderlo, desaparecía sin dejar rastro. Semanas después, revisando fotografías antiguas del hospital, la mujer reconoció el mismo rostro en una imagen tomada décadas atrás. Se trataba de un paciente terminal que había fallecido en aquel lugar muchos años antes. Otro celador aseguró haber escuchado, en repetidas ocasiones, el sonido de una camilla desplazándose por un pasillo cerrado al público. Las ruedas rechinaban lentamente, como si alguien transportara a un paciente invisible. Cada vez que iba a comprobarlo, el corredor aparecía completamente vacío. Pero hubo un caso que marcó especialmente al personal de urgencias. Una madrugada lluviosa, un hombre llegó gravemente herido tras un accidente de carretera. Su estado era crítico y necesitaba cirugía inmediata. Mientras los médicos intentaban estabilizarlo, una enfermera observó a una mujer de pie junto a la puerta del quirófano. Vestía ropa oscura y mantenía la mirada fija en el paciente. La enfermera pensó que era un familiar y se acercó para pedirle que esperara afuera. Sin embargo, antes de que pudiera hablarle, la mujer giró lentamente y desapareció al doblar el pasillo. Horas después, cuando el paciente recuperó la conciencia, pidió ver a su esposa. El problema era que su esposa había muerto en un accidente años atrás. Aquella misma noche, al mostrarle una fotografía antigua encontrada entre sus pertenencias, la enfermera sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La mujer de la imagen era exactamente la misma figura que había visto frente al quirófano. A pesar de experiencias como esas, muchos médicos intentan mantener una postura racional. Hablan de agotamiento extremo, estrés acumulado o sugestión psicológica. Y sin embargo, incluso los más escépticos terminan dudando cuando viven algo inexplicable en carne propia. Porque en los hospitales hay momentos extraños, instantes en los que las luces parpadean sin motivo, habitaciones vacías donde suenan monitores desconectados, puertas que se abren solas en plantas clausuradas, susurros que parecen provenir de habitaciones donde ya no queda nadie. Y quizá lo más inquietante no sea preguntarse si esas apariciones existen realmente. Tal vez lo verdaderamente aterrador sea pensar por qué siguen allí. Tal vez nunca exista una explicación definitiva para las sombras que recorren los hospitales en silencio ni para las presencias que parecen aparecer justo antes de la muerte o del milagro. Pero mientras médicos,
enfermeras y pacientes continúen relatando encuentros imposibles de olvidar, la duda seguirá viva. Porque en esos pasillos donde cada día se libra la batalla entre la vida y la muerte, quizá no todos los que caminan pertenecen todavía a este mundo.